Hablándonos. ¿Cuál ha sido el último tema que hemos llevado? Ya me he olvidado. A ver si me haces recuerdo. Bueno, ese era el título de la presentación, pero ¿qué es lo que hemos visto adentro? Y evolución. Sí, Hemos ingeniero, eso visto, hemos visto. Ya. hemos La visto historia de... cómo ha ido evolucionando los pavimentos, ¿no? Cómo se han ido eh, construyendo hasta la fecha, ¿no? Eh, Como les había mencionado, solo se hacía una cierta exigencia nomás a la granometría y algunos detalles de los materiales que utilizaban los pavimentos, desde los romanos, pasando por esos ingenieros que para ellos sí era importante el suelo de fundación y para ellos tomaban en cuenta bloques de piedra, ¿no? Hasta los pavimentos que actualmente estamos construyendo, que son ya diferentes a los que se había utilizado antes. Los romanos utilizaron granometría de tipo uniforme eh, o mal graduada también. Eh, Estos ingenieros de Telford, Tresaguet y McAdam utilizaron granometría de tipo discontinuo y actualmente nosotros utilizamos granometría continua en nuestros pavimentos. Entonces, habíamos visto qué cuidados se debe tomar en cuenta, se debe tener en cuenta para producir los materiales, qué tipos de trituradoras tenemos, cómo se producen los materiales, qué cuidados hay que tener, tanto en la producción como en el traslado y la puesta en obra, ¿no? Es lo que habíamos visto en la anterior clase. Bueno, ahora vamos a ver áridos o agregados. Eh, Esos son los dos términos que utilizamos, ya sea con ese nombre de áridos o agregados. En Santa Cruz, no sé por qué, se están copiando de los brasileños el término que utilizan para los áridos y agregados. Ellos le llaman brita. Brita es en portugués lo que nosotros conocemos como áridos o agregados. Pero no sé, la influencia que ellos tienen allá hace de que haya algunos ingenieros que de pronto comiencen a hablar como brasileños, utilizando los términos brasileños. No sé si han notado ustedes, alguien ha estado en Santa Cruz, ellos le dicen a las riel de los trenes, le dicen trillo, y ahí trillo es en portugués riel, ¿no? Entonces estamos transculturizados en esos términos, inclusive en estos de ingeniería. Pero nosotros nos vamos a referir a este material con el nombre de áridos o agregados. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sobre las capas granulares de la estructura del pavimento, eh, qué características tienen, qué exigencias se debe cumplir. Siempre les he dicho desde un principio, ¿no? Los materiales que nos sirven para el movimiento de tierras, para conformación de terraplenes, hay una cierta exigencia, pero muy, muy ligera. Pero a medida que nosotros vamos construyendo las capas de la estructura del pavimento, las exigencias van a ir creciendo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre estos áridos o agregados, qué es lo que deben cumplir para que podamos utilizar en la estructura del pavimento. Ojo, reitero siempre, no es cualquier material el que usamos en las capas de la estructura del pavimento, no es cualquier material. Hecha esa aclaración, entraremos en materia. Cualquier capa de la estructura de un pavimento requiere materiales diferentes, dice, pero de una elevada proporción de elementos de naturaleza pétrea, que nosotros denominamos áridos o agregados. Los porcentajes que intervienen son función de la aplicación. O sea, si yo voy a utilizar en la capa base, voy a requerir un porcentaje de áridos, y si voy a utilizar una capa subbase de la estructura del pavimento, será otro porcentaje también de áridos. Pero a menudo lo que se pide es de que el material que voy a utilizar tenga el 90% de áridos. Es decir, yo nunca conformaría una capa base con material fino, es decir, arenas,
o limos o arcillas, no, peor todavía arcillas. Entonces, siempre voy a utilizar un material granular de tal forma que tenga aproximadamente el 90% de áridos en esa conformación. Aquí vamos a ver algunas características de los materiales. Quiero que se pongan a ver estos materiales que les voy a explicar. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un río integral. El río integral tiene toda esta composición. Cuando yo saco material de un río, por ejemplo, voy a tener estas características, donde va a haber material de canto rodado, va a haber material arenoso, pero quizás porque, dependiendo del caudal o del tipo de río, puedo tener material arena nada más o puedo tener material fino con limo y arcilla, ¿no? Entonces, ese sería un RIP integral, pero aquí tenemos una base triturada o chancada, he puesto aquí para que ustedes vean la diferencia entre los dos materiales. Esta sí tiene, no es de canto rodado. Cuando se ha triturado, se han generado algunos planos de corte en el material. Ahora no sé si ven, pero podemos ver en este lugar donde estoy señalando, aquí hay un plano de corte. Obviamente ha entrado en la trituradora, como ya habíamos visto en la clase anterior. En este caso tiene una cara plana y tiene otra cara plana. A eso yo le llamaría dos caras fracturadas, es decir, alguna vez entró el material así como esto, pasado la trituradora, al romperse esta piedra ha generado dos caras fracturadas. Entonces, una de las exigencias en las capas de capa base es la cantidad de caras fracturadas que exige la especificación. Entonces, es lo que les quería mostrar para que vean la diferencia en cuanto a ripio y una base triturada. Aquí podemos ver una grava triturada y este tiene material fino, ¿no es cierto? A la izquierda tiene arena y en este lado puede tener arena y algo de limo o arcilla. En la base obviamente va a ingresar algo de limo para darle cohesión al material. Bueno, en este caso solamente vamos a ver una grava triturada, no hay material fino, está limpio ese material. Y al otro lado tenemos a diferencia un material de canto rodado. O sea, esta sería una grava, pero de canto rodado. El tamaño es este, de 3/4 a 1,5. Puede ser utilizado en hormigones, mejoramiento de suelos. En cambio, una grava triturada lo puedo utilizar en hormigones, puedo utilizar en pavimentos de alto tráfico y con esto podría preparar, por ejemplo, una mezcla del tipo SMA. No sé si están acostumbrados a notar o tal vez solo están esperando la grabación nada más, pero a veces digo algunos detallitos que probablemente entran también en el examen. El material que se utiliza a la izquierda puede ser utilizado, el de la izquierda puede ser utilizado para ese tipo de mezcla, ¿no? Aquí estamos hablando de grava, pero podemos hablar de gravilla y también existe diferencia inclusive en la gravilla. Puedo tener gravilla con caras fracturadas o de lo contrario puedo tener gravilla de canto rodado, como ven al lado, ¿no? Tenemos aquí la diferencia. Estoy haciendo un énfasis, les estoy mostrando las fotos, porque más adelante vamos a hablar ya con detalle de algunos tópicos que estamos viendo en este momento, aprovechando que tenemos ahí las fotos y no podemos verlo, digamos, en campo. Arena fina es lo que vemos a la izquierda y arena gruesa es lo que está acá. Entonces, ahí hay algunos lugares donde se puede explotar arena fina y hay otros lugares donde yo puedo explotar arena gruesa, ¿ya? Esta me sirve para morteros de hormigones o de asfalto y esta me sirve también para mezclas asfálticas o mejoramiento de suelos, ¿no? También lo puedo utilizar en hormigón. Aquí podemos ver un estabilizado fino, o sea, este material tiene de todo, este material.
puedo utilizarlo en la capa subbase, capa base o cualquier otro relleno. Pero este estabilizado grueso me va a servir solamente para cualquier relleno, ¿no? O sea, con este material puedo rellenar alguna, no sé, una especie de pedraplén, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos la diferencia entre un piedra bolón, que es lo que a veces podemos acopiar en un río y llevarlo a una trituradora, ¿no? Y vamos a tener material, ya sea cualquiera de estos, gravilla triturada, polvo de roca, grava triturada, pero a partir de este bolón, ¿no? Bueno, hemos visto así detalles de los materiales que normalmente utilizamos y las características de los muchos materiales para las capas de la estructura del pavimento. Aunque estos materiales, los que hemos visto, suelen ser considerados como un conjunto de partículas discretas de naturaleza inerte. ¿Qué quiere decir inerte? Si alguien me puede decir, aprovechando que voy a tomar un sorbito. Vas por ahí, está cerca. Sin movimiento. Sin movimiento. Bueno, justamente quería hacer una pausa en esto para que ustedes me digan qué es el material inerte. Que no es... ¿Perdón? Que no es no es origen orgánico. Ya. Un material inerte, naturaleza inerte, es que no tiene vida, o sea, que no tiene movimiento, que no respira. Inerte es algo que sin vida. Entonces, estas partículas en realidad no tienen vida, están ahí y han estado por mucho tiempo en la Tierra, ¿no? Pero ocurre lo siguiente, no por el hecho de que estén ahí, no sé si notan en esta lámina, pero a ver si lo voy a ampliar un poquito, pero mis fotos creo a veces no son muy buenas. Pero lo que quiero mostrarles es de que esta parte de aquí, estoy señalando, tal vez no puedo señalar, pero vean la manito, esta parte de aquí, esta parte que estoy señalando, tiene una apariencia de roca y es de color negro. Y si nosotros vemos al fondo, tiene otro color del material. Y este material aparentemente es una roca, pero es preciso tener en cuenta que si yo voy a poner agua en este material, puede que tenga una reacción diferente si voy a poner algún ligante bituminoso o algún conglomerante. Conglomerante puede ser la cal o cemento Portland, ¿no? Entonces hay algunas partículas que si bien son inertes, no tienen vida, pero tienen reacciones diferentes ante el agua, ante ligantes bituminosos con conglomerantes, ¿no? Entonces, por ejemplo acá, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? ¿Qué tipo de material? Muchachos, no hay problema si no ven lo que yo quiero ver. ¿Perdón? ¿Gas en la cumbre? Otros, a ver, no escucho. ¿Son como láminas? Láminas, ¿qué más? A ver, ¿qué más me pueden decir? Pizarra, Inge. Ajá, eso. ¿Otro? No, sigan. ¿Será un material granular? ¿Material arcilloso? ¿Qué tipo creen que es? Ingeniero, yo creo que es un material arcilloso. ¿Otro? ¿Qué están viendo? Un material Participa. hable, Una Inge. roca laminar, ingeniero, o sea, fragmentos de roca laminar. Roca sedimentada, Inge. Parece frágil, Inge. Parece frágil también, Inge, porque se resquebraja fácil. Bueno, lo que les he mostrado es justamente esta foto, que tiene es un material negro, aparentemente roca, como lo ven ahí, y este material al contacto del agua se cambia sus propiedades. Si bien en este momento ustedes pueden apreciar de que aparentemente es roca,
pero si nosotros vamos a hacer que esto esté humedecido permanentemente, se va a transformar. En realidad, este es un material que se llama lutita. Lutita. Es de color negro y tiene características como una roca, ¿no? De hecho, cuando está seco, tiene esa apariencia. Pero cuando ya este material es humedecido, va a cambiar la forma de este material y la consistencia y las características. Como esta lutita, existen distintos tipos de color lutita. Fíjense, lutitas de distintos colores hay, no solamente así negra, pero hay la gris, amarilla, verde, bituminosa, roja, pero que estos materiales hacen de que puedan transformarse en el contacto con el agua, como os he dicho, o con el ligante. Cuando hablo de ligante bituminoso, estoy hablando de cemento asfáltico en cualquiera de sus formas de presentación, o con cemento Portland. Dado que nosotros en carreteras requerimos grandes volúmenes de materiales granulares para utilizar en la estructura del pavimento, es necesario sí o sí hacer estudios de estos materiales en laboratorio. En otras palabras, cuando nosotros estamos haciendo los estudios de diseño final, ya nosotros debemos prever bancos de materiales donde vamos a poder explotar, sacar el material y utilizarlo tanto para procesarlos o de pronto utilizarlos tal como lo estamos extrayendo. Pero estos materiales previamente, antes de que yo haga la explotación, es decir, antes de que yo defina que ese es el lugar apropiado para extraer el material y prepararlo y llevarlo ya a la estructura del pavimento, yo debo hacer sí o sí estudios de estos materiales. ¿Qué estudios vamos a hacer? Lo que nos pide la especificación técnica. A fin de identificar cuáles son los materiales que cumplen o no para un pavimento, entonces los resultados los debo comparar con las especificaciones técnicas generales. ¿Ya? Entonces, supongamos, ¿han escuchado hablar de resistencias, de desgaste de los ángeles? Ustedes han hecho, creo, ¿no? ¿En suelos 1 o suelos 2? Pregunto. Ingeniero, ese ensayo lo vimos cuando estábamos pasando la materia de tecnología del hormigón. Antes de entrar en cuarentena logramos ver. Bueno, entonces, fíjense, hablando nada más de este ensayo de desgaste, yo puedo llevarlo a un equipo, a este equipo de Los Ángeles de desgaste, hago el ensayo y de pronto me da un valor, no sé, me da un valor de 50 o 60. Pero, ¿qué hago con ese valor de 60 o 50? Lo que debo hacer es compararlo con la especificación técnica. Por ejemplo, yo sé que ustedes en este momento están con las especificaciones a la mano, ustedes me podrían decir, ¿cuánto es la exigencia en cuanto al desgaste de Los Ángeles, por ejemplo, para una capa base? Entonces, yo debería agarrar ese resultado y comparar con lo que me pide en la especificación técnica general. De pronto, ese 60 es un valor muy alto y la especificación me dice un valor más bajo, un 40. Entonces, no me está cumpliendo. Entonces, yo no puedo identificar ese material, ese lugar como el banco para hacer la explotación de material y poderlo utilizar, por ejemplo, en una capa base. Entonces, es por esta razón que nosotros debemos hacer ensayos preliminares antes de identificar el banco, ¿no? Dejarlo ya como el banco apropiado que nos va a servir para utilizar este material en alguna de las capas de la estructura del pavimento. Lo importante también es de que tanto la producción, la explotación del material, inclusive el traslado del material, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, yo no me voy a llevar un material no sé, pues de Río Seco y lo voy a utilizar en Caracollo o en Oruro, ¿no? Entonces tal vez ahí está un material bueno, pero no por eso yo lo voy a llevar desde Río Seco hasta Oruro.
Entonces tengo que también tomar en cuenta esos costos que inciden en la producción de este material. Pero lo importante de todo de esta lámina es de que por la cantidad, por el volumen grande que nosotros necesitamos para la estructura del pavimento, es necesario sí o sí hacer estudios en laboratorio. Ahora hablemos de la procedencia. Respecto a la procedencia, podemos tener dos tipos de procedencia. Podemos tener los áridos naturales y los áridos artificiales y marginales. Eso es lo que vamos a ver a continuación. De acuerdo a la procedencia, o sea, cuando hablo de procedencia es del lugar de donde viene, ¿no? Entonces podemos tener áridos naturales y áridos artificiales. Vamos a ver uno a uno. Primero vamos a ver, de acuerdo a la procedencia, solamente los áridos naturales. Son los más usados en la construcción de carreteras. Este tipo de áridos se extrae de yacimientos de origen fluvial, eólico o en canteras. Son esas las fuentes de las que yo puedo explotar este material para utilizarlo como una capa granular de la estructura del pavimento. Pero como les he dicho en la anterior lámina, previamente, antes de que lo explote, antes de que produzca el material, debo ver efectivamente si cumple o no cumple las especificaciones técnicas. Se puede usar también tal como se los extrae o procesarlos. O sea, estos áridos, por ejemplo, veo un yacimiento de origen fluvial, eso quiere decir un yacimiento en el lecho del río. Fíjense cómo he cambiado la expresión. Áridos que se extraen de yacimientos de origen fluvial. Esto quiere decir áridos que se están explotando del lecho de un río, ¿ya? Entonces, si digamos voy a sacar el árido desde ese lugar, yo lo puedo utilizar tal cual los estoy extrayendo, obviamente que cumplan las características para la capa que estoy utilizando. O de lo contrario, ese mismo material que he traído lo puedo procesar. Y cuando estoy hablando de procesar, quiere decir que lo voy a llevar a una planta de trituración, ¿no? Bueno, dentro de los áridos naturales, la ubicación es muy importante. Habíamos dicho que normalmente lo sacamos del lecho del río, porque muchos ríos tienen arrastre y siempre están renovando el material. Entonces, ahí siempre vamos a encontrar un material granular, limpio en principio, como también podemos encontrarlo contaminado, ¿no? Entonces, esta es la ubicación de los lechos de un río. Podemos también explotar deformaciones como las que se están viendo ahí en la lámina, que es una cantera, o sea, es una roca madre, se llama, creo. Sí, así se llama, ¿no? Cuando es roca maciza, que no ha sido fragmentada. Sí, ingeniero, sí, señor. Sí, bueno, al menos hay uno solo que ha aprobado geología, si me equivoco. Bueno, estos materiales habíamos dicho que lo podemos utilizar tal cual lo estamos extrayendo o los podemos procesar. Y para procesar, obviamente, sí o sí los vamos a llevar a una planta de trituración, ¿no? De trituración, además va a tener un dispositivo de selección. Cuando digo de selección, estamos seleccionando solo tamaños, ¿no? No estamos seleccionando materiales de buena calidad o de mala calidad. Solamente seleccionamos tamaño. Ya sabemos cómo se producen, se almacena aquí en el alimentador, pasa por trituradoras primarias, secundarias y además va a la clasificadora. Una vez que ya se ha producido el material, lo llevamos a los depósitos, que son estos conos de almacenamiento, ¿no? Entonces, a eso me refiero con áridos naturales procesados. Cuando digo áridos naturales, tal cual cuando se los extrae, o sea, no necesitan ser procesados. Los sacamos nada más y los llevamos a una determinada capa. Bueno, no todos los áridos que estamos explotando aquí tienen buenas características. Hay áridos que, dependiendo del origen del material, va a tener un comportamiento diferente.
Por ejemplo, hablemos de los áridos calizos. ¿Qué características tienen? Dicen, son más utilizados en las capas de la estructura del pavimento. Dice, fíjense, son utilizados en las capas de la estructura del pavimento, excepto en la capa de rodadura. ¿Ya? Excepto en la capa de rodadura. Estos calizos los podemos utilizar en cualquiera de las capas, excepto en la capa de rodadura. ¿Por qué no podemos utilizar? ¿Qué dice ahí? No podemos utilizar porque el material es de roca pulimentable. ¿Qué quiere decir pulimentable? Que se está gastando, se gasta en el uso. Dice, por otra parte, este mismo material calizo presenta problemas de adhesividad, o sea, no se adhiere con facilidad en este caso, una capa de rodadura de mezcla asfáltica, ¿no? Vamos a ver aquí, imagínense que saca una foto de la superficie de una mezcla asfáltica de una capa de rodadura. Si yo hubiera utilizado material calizo para hacer esta mezcla asfáltica, he exagerado, por si acaso, fíjense, aquí hay un árido, aquí también otro y así sucesivamente. Pero aquí hay una textura que normalmente queda en la mezcla asfáltica, que nosotros aparentemente no lo vemos, pero la superficie queda así con esta textura. Pero si hubiéramos utilizado calizos, ¿qué hubiera pasado? Aquí dice que no debemos utilizar en capas de rodadura porque es muy pulimentable. Tanto uso de esta superficie, así quedaría este árido, se desgastaría en la parte superior. Entonces uno vería los áridos sobresaliendo y ustedes ven como una superficie plana de los áridos, ¿no? Eso quiere decir que se ha desgastado. Entonces, esas son las consecuencias de utilizar áridos calizos. Por lo tanto, si aquí me restringe el uso en capas de rodadura, este árido calizo sí lo puedo utilizar en las capas granulares. Hablemos ahora de los áridos de origen silicio. Son áridos naturales, pero silicios, ¿no? Utilizado en todas las capas del pavimento, proporciona insuficiente adhesividad y su esqueleto, dice, favorece a las mezclas. O sea, como mezcla, como tal, si el árido está entre medio, no va a haber ningún inconveniente. Su esqueleto mineral nos puede proporcionar estabilidad a la mezcla, pero la desventaja es que no tiene muy buena adhesividad. Volviendo al esquema que les he mostrado, suponiendo la figura que están viendo aquí es una capa de rodadura, aquí dice que tiene insuficiente adhesividad, entonces por el uso, si yo hubiera utilizado este material de silicio para una mezcla asfáltica, lo que va a pasar es de que estos áridos se van a ir desprendiendo. Entonces vamos a tener superficies así, con algunos huecos, por desprendimiento de los áridos. ¿Está bien? Bueno, los áridos ígneos y metamórficos son los más recomendados como árido grueso para las capas de rodadura, tratamiento superficial también, lo que nos garantiza una resistencia al pulimento. Es decir, que voy a tener permanentemente este tipo de textura, no se va a desgastar ni se va a desprender. Entonces, lo ideal en capas de rodadura podría ser trabajar con materiales ígneos o metamórficos que no vamos a tener problemas de desgaste ni de adhesividad. Vamos a seguir teniendo este tipo de textura, que es lo que normalmente nosotros queremos en las capas de rodadura. Volviendo aquí atrás, me había olvidado de decirles algo respecto a la insuficiente adhesividad, o sea, para que no se salgan los áridos y dejen así superficies con huecos en el pavimento, lo que normalmente se utiliza para este caso son aditivos de adherencia. Pueden anotarlo si quieren, tal vez en algún momento lo utilicen. Para que no se desprendan los áridos de una mezcla asfáltica, lo que nosotros utilizamos son aditivos de adherencia. Bueno, respecto a la procedencia, ya hemos hablado sobre los naturales, ahora hablemos sobre los áridos artificiales.
Estos áridos pueden ser subproductos, dice, de procesos industriales o como desechos de explotaciones mineras o escorias de acería, ¿no? También podría ser el triturado o la demolición de pavimentos antiguos. A eso le llamamos reciclado. Entonces, los áridos artificiales pueden ser subproductos de procesos industriales, podría ser de desechos de explotaciones mineras o simplemente el reciclado de pavimentos antiguos. Un pavimento que ya está muy deteriorado no merece hacer la reparación en la superficie, poniendo sellos, haciendo bacheos y muchas otras actividades. En estos casos, lo que se recomienda es hacer un reciclado del pavimento. ¿En qué consiste ese reciclado? Perdón, antes de que hablemos del reciclado. Cuando he hablado de subproductos, desechos de explotaciones mineras, me refiero a esto, ¿no? Desechos de explotaciones mineras. Aquí hay una mina, esta es una foto de la mina de Ayagua, y aquí atrás está la mina, y este material es el que van sacando y después de haberlo explotado, ¿no? Entonces, fíjense, es un material, parecería arena, pero si nosotros nos acercamos, efectivamente este es un material, parecería de de material triturado, es de gran tamaño, por lo menos tiene 1 pulgada por aquí. Entonces, este material sí se podría utilizar en cualquiera de las capas de la estructura del pavimento. Este sería un desecho de mineros, ¿no? De minería. Y esta sería un suelo artificial, pero en este caso sería como subproducto de procesos industriales. Cuando yo fabrico o preparo acero en una industria, me va a generar las barras y me va a generar la escoria. Es lo que flota, digamos, cuando está el material caliente, y ese material no se convierte en un acero como queremos. Hay que sacarle ese material y botarlo. Y ese material tiene esta textura, cuando ya está frío, parece una arena gruesa, que nos puede servir para hacer unas combinaciones con algún material granular para que éste sea construido en la capa de la estructura del pavimento. Sigamos con los áridos artificiales. Hemos hablado del reciclado. Aquí en el centro tenemos el reciclado de una capa de rodadura de concreto asfáltico, y aquí a la izquierda tenemos un reciclado de un pavimento de hormigón, ¿no? Y finalmente aquí tenemos ladrillos que también podríamos utilizarlo, ¿no? No sé si alguien ha viajado al Beni, pero muchas de las calles en los pueblitos del Beni son como la superficie la revistan como si fuera un empedrado, pero como no hay áridos en esa área del país, todo lo que ellos hacían era producir estos ladrillos, y esos mismos ladrillos los colocaban como una superficie de rodadura, ¿ya? Cuando estoy hablando de reciclado de pavimentos, puede ser en esta condición, reciclado de pavimento, o en esta otra, ¿no? Normalmente reciclamos pavimentos flexibles y lo hacemos con este equipo, se llama es de la marca Virgen, y en esta campana, en esta parte central del equipo, es donde se está produciendo el reciclado del material, o sea, de todo el material, de toda la superficie, ¿ya? En esta campana está un rotor fresador que tiene esta textura, esta forma, si yo hago un corte de manera longitudinal en el equipo, ¿no? Fíjense aquí, vamos a ver a mano derecha, vemos un asfalto totalmente deteriorado, ¿ya? Como en algunas carreteras que nosotros vemos. Por debajo de esto tenemos un material granular. Entonces, este equipo está haciendo el trabajo en este sentido, ¿ya? Entonces, lo que hace es remover tanto la capa base como la capa de rodadura. Entonces, fíjense, esta es la situación inicial y esta sería la situación del reciclado profundo. Fíjense, esta es ¿Está bien sobre el reciclado profundo?
molar. Y en este caso vamos a constituir una nueva capa que va a ser una mezcla de la capa de rodura y la capa base. Entonces, ese es un reciclado profundo. Un reciclado superficial es subir este tambor rotador y hacer simplemente algún trabajo de fresado en la parte superior. Esto se trata de un reciclado profundo. Entonces, como verán, estamos utilizando los áridos de buena calidad ya para este tipo de capa. No va a quedar así, ¿no? Encima de esto podemos colocar una mezcla asfáltica, ¿no? Para que quede tal cual. Pero aquí ya estamos mezclando tanto lo que es el material reciclado, como hemos visto aquí, más cualquier aditivo, digamos, ¿no? Okay. Ahora hablemos de la procedencia de los áridos artificiales. Por razones ambientales y también económicas, o sea, es decir, si yo tengo un banco que de pronto no cumple y está muy próximo al proyecto, entonces sí o sí lo debo desechar. No porque esté cerca lo voy a utilizar. Pero muchas veces lo que pasa es de que encontramos bancos muy alejados del proyecto. Entonces, decimos, o traemos ese material o nos dedicamos a utilizar este material marginal. ¿Por qué? Porque por razones ambientales cada vez es más difícil, se impone la necesidad de aprovechar estos materiales locales. Estos materiales pueden que estén en el límite o de pronto cumpliendo parcialmente lo que dice la especificación y hay algunas características que no está cumpliendo. Entonces yo lo podría desechar este material. Le digo, no, este material no me sirve. Pero por razones ambientales y económicas, es decir, por traslado del material a grandes distancias, y por razones ambientales vemos la necesidad de utilizar estos áridos marginales, pero ¿qué? Haciendo algunas combinaciones de áridos, por ejemplo, algunas combinaciones de aditivos que nos van a permitir modificar este material, ¿no? Aprovechar siempre las mejores características que tiene este material. Si bien no cumple todo, pero podemos aprovechar algunas de las características. A eso se refiere con áridos marginales. Bueno, ya hemos visto la procedencia de los naturales, artificiales y marginales. Vamos a hablar ahora sobre las propiedades de estos áridos. Hay que tener en cuenta que la aptitud del árido como material de construcción de cualquiera de las capas de la estructura del pavimento depende de las propiedades físicas del material. También depende de la naturaleza mineralógica y de la roca de origen. Es lo que habíamos visto al principio, ¿no? Puede ser silicio, metamórfico, puede ser... ese podría ser la mineralogía natural, ¿no? Entonces, de eso depende las propiedades. Y una de las primeras propiedades que debo verificar es el tamaño del árido. Si estoy buscando un banco, de pronto yo estoy yendo a buscar un material que tenga mucho árido, porque sí, así me pide la especificación, entonces mínimamente yo debería hacer esto, ¿no? Identificar si ese banco tiene un gran porcentaje de árido grueso o tiene un árido, o qué porcentaje tiene del árido fino. Entonces yo no puedo esperar milagros, ¿no? Si donde fui a muestrear en ese banco he sacado material fino, o sea, no voy a esperar un milagro de que ese haciendo más excavaciones profundas, de pronto encuentre un material grueso, ¿no? Entonces ya me da una pauta si puedo usarlo como material fino, llamado también arena, o este material grueso, ¿no? Que también lo puedo llamar grava. Entonces, lo primero que debería hacer, identificar la magnitud del banco, ¿no? Y el tipo de árido, si es grueso o es fino. Y en este caso, lo que queda retenido en el tamiz 4 se considera como grueso y lo que pasa se consideraría como material fino. ¿Hay alguna consulta? La marca. Mira, me vas a estropear la clase de mañana. Quería que sea sorpresa, pero
Los aditivos que normalmente utilizamos para estabilización de suelos son el cemento Portland, la cal, ¿qué más? Utilizamos cloruros, utilizamos cualquier ligante bituminoso. Esos son los aditivos que podemos utilizar para estabilizar o mejorar las características de estos materiales. Pero eso lo vamos a ver mañana en la madrugada. Así que no se duerman. Bueno, Siempre consulta. dale, dale. Con respecto al material reciclado, ¿se hacen controles? Un ejemplo, digamos, en estructuras en España, cuando se hace el reciclaje, controlan cantidades de sulfuros, si están carbonatados y ese tipo de materiales para tratar de extraerlos del material que estás reciclando. No sé si se hace algún procedimiento similar en hormigón en canteras. ¿Cómo te llamas? Juan Pablo Monasterio, sí. Viendo el uso, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer un reciclado de la capa de rodadura y parte de la capa base de una estructura, de un pavimento existente que de pronto ya está deteriorado, como lo que hemos visto aquí, fíjense, a ver, voy a volver a la lámina anterior. Bueno, fíjense, aquí hay un pavimento ya existente, ya está construido, aquí tengo la capa de rodadura y aquí abajo tengo una materia granular. Entonces, fíjense que está totalmente dañado. Entonces, lo que yo puedo hacer es remover la capa de rodadura conjuntamente aparte de la capa base y voy a tener un material aquí granular para la estructura de pavimento que voy a construir. En este momento, yo estoy reciclando, pero del reciclado me está sirviendo solamente como un árido. Yo no lo estoy utilizando para hacer otro tipo de trabajo. Esto, una vez mezclado, se va a convertir en mi nueva capa de la estructura del pavimento. Obviamente que aquí encima le voy a poner una capa de rodadura nueva, ¿no es cierto? A ver, voy a tratar de dibujarlo. Entonces pondría aquí una capa de rodadura nueva. Entonces, ¿qué tipo de análisis tendría que hacer aquí a este material que va a estar enterrado ahí abajo y va a estar funcionando simplemente como una capa base? No me interesa mucho, o sea, lo máximo que me podría interesar es de que cumpla el uso granulométrico en principio y de pronto puedo tener, por la incorporación de este material grueso, porque esta parte de la capa de rodadura, cuando está triturada, no tiene finos. Obviamente los finos ya están como un mortero, ¿cómo les diría? Está como un mortero, pero adherido al árido. Fíjense aquí, voy a tratar de ampliar. Aquí está. El árido está recubierto de partículas de asfalto, obviamente con algo de mortero, ¿no? Y algo de material fino que he utilizado al preparar la mezcla asfáltica. Pero una vez triturado, ese material fino está adherido acá. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando yo mezcle este árido con la capa base? Voy a tener una pequeña deficiencia en la cantidad de material fino. Entonces, por ello que en algunos casos, cuando hago el reciclado, le puedo incorporar, como dice aquí, no sé si logran leer, dice inyección de agua o aditivos en forma líquida. Entonces ingresan por aquí y puedo ponerle cemento Portland en forma de lechada, ¿ya? Pero eso es lo único que hago, simplemente compensar los finos o de lo contrario, dejarlo tal cual como está aquí, y encima le voy a poner mi capa de rodadura, ¿no? Una mezcla asfáltica aquí. Entonces no necesito hacer muchas cosas. En este caso de reciclado profundo. Pero ¿qué pasaría si yo no quiero hacer el reciclado profundo? Lo puedo fresar. Permítanme hacer un cambio. ¿Qué quiere decir fresado? Simplemente, de pronto está bien la capa de rodadura, solamente que tiene algunas deformaciones. Entonces lo que voy a hacer es un fresado superficial, ¿ya?
Y sobre ese fresado voy a colocarles, ese fresado es como, no sé si han visto alguna vez del monobloc bajando a la cancha Zapata, esa bajada donde están los Puma, había alguna vez unas deformaciones. Y no hace ha debido ser el año pasado o principios de este año, ha ido una fresadora, así se llama este mismo equipo, este equipo que estoy viendo, así, igualito que esto, pero pequeñito. La alcaldía tiene un pequeño, no tiene así como este, pero tiene un pequeñito, que lo que hace simplemente es raspar esta parte aquí, de la capa rodadura. No sé si han visto ustedes, alguien me puede decir si lo ha visto en ese lugar. Y en algunas calles donde hay deformación, ustedes van a ver que hay así como si alguien hubiera arañado. Eso se llama fresado. Y el material que saco de ese fresado, el material que saco se llama RAP por sus siglas en inglés. RAP. Así. RAP. ¿Ya? Entonces lo que saco de aquí, esta partecita, utilizo este mismo equipo, pero este rotor no va a entrar a esa profundidad, simplemente va a estar aquí, a esta altura, digamos, solamente raspando y sacando el material en exceso, y eso se llama RAP. Este RAP puede ser utilizado para mezclas asfálticas, es decir, lo voy a llevar aquí, ya no como capa de rodadura, ya no como capa base, sino lo puedo llevar aquí, y este va a estar con material nuevo más RAP. Ahí sí yo tengo que estar haciendo los análisis que me dijo, no olvido tu nombre, Juan Pablo Monasterios. Entonces, ahí sí yo puedo hacer algún análisis. ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar como parte de la capa de rodadura, este material que he fresado, ¿ya? Ahí sí puedo hacer muchos otros análisis, inclusive puedo hacer el análisis del tipo del cemento asfáltico, ¿no? ¿Qué comportamiento tiene? Si ha envejecido este cemento asfáltico. Lo puedo destilar, puedo hacer una destilación. Voy a separar de este material fresado, voy a sacar el árido, lo voy a poner en una centrífuga, con unos solventes voy a separar el árido y voy a separar el asfalto. De ese asfalto yo puedo hacer todo el análisis que me ha consultado Juan Pablo. ¿Ya? Espero haber respondido tu pregunta, pero vamos a tener una clase exclusivamente para estos temas más adelante. Juan Pablo, se me ha dormido. Gracias. Vaya. Bueno, habíamos hablado de que lo importante es primero verificar si tengo material grueso o material fino en los bancos, ¿no?, donde voy a explotar. Si tengo material grueso, obviamente va a ser un buen material para que inclusive lo pueda triturar, ¿no? Pero si de pronto este banco solamente tengo un porcentaje mayor de fino que material grueso, entonces no voy a esperar milagros, ¿no? No voy a producir del fino material grueso. Entonces, una vez que haya identificado esto, lo que tendría que hacer, si estoy buscando material grueso, obviamente la caracterización importante es verificar la forma del árido y si está triturado, ver las caras fracturadas. El desgaste es importante, y la adhesividad y finalmente el pulimento. Eso es lo básico que debería verificar antes de hacer más ensayos o ya decir que este material es bueno para la explotación para la explotación y uso del material en cualquiera de las capas de la estructura del pavimento, ¿ya? Entonces, esos 4 ensayos podría ser en la caracterización del árido grueso, y para el árido fino me interesa ver la limpieza, la plasticidad e incluso la adhesividad. Con estos 4 ensayos es lo básico, pero no es todo, ¿no? Una vez que yo ya haya hecho estos ensayos de caracterización básicos en árido grueso y en fino, yo puedo, si cumplen estos 4, entonces puedo hacer otros ensayos más que me pidan la especificación, pero ya estos de alguna manera me van a garantizar
de que el árido que voy a explotar ya tiene buenas características, ¿no? Bueno, siempre he hablado de que los comparamos con las especificaciones técnicas, y nuestras especificaciones técnicas están basadas en las AFP 96. 96 quiere decir el año 1996. Con posterioridad a esto, perdón, ya les he dicho que dice la especificación. Esta parte aquí está traducido aquí a la izquierda. Dice especificación para la construcción de carreteras, puentes y proyectos de carreteras federales. Es lo que dice aquí a la izquierda, ¿no? Y esto lo ha elaborado la administradora de, ¿cómo se llama? La Federal Highway Administration. Ese es el propietario de estas especificaciones. Después de eso ha salido el año 2003 y el 2014. Entonces ya tenemos especificaciones, algunas ya con algunas exigencias mayores que las anteriores, ¿no? Pero lo que nosotros hemos hecho simplemente ha sido una adecuación. No es un pecado, ¿no? Los gringos tienen la facilidad y mucha plata de hacer investigaciones, además de tener gente haciendo este trabajo. Nosotros no tenemos mucho de eso, aunque tenemos institutos en la universidad, pero habría que darles estas tareas, ¿no? De adecuación, quizás utilizar esta especificación y adecuarla exactamente a nuestro medio, ¿no? Y como tal, hemos sacado, haciendo esa adecuación, hemos sacado nuestras especificaciones técnicas generales para la construcción de carreteras, que es de propiedad del ABC. ¿Qué es lo que tiene en este caso para pavimentos flexibles? Podemos poner, por ejemplo, una actividad que se llama capa base. Entonces, en esta especificación, vamos a ver, ya les había dicho, ¿no? Antes, que cuando hemos visto movimiento de tierra, las especificaciones nada más son como una receta de cocina, ¿no? Tienen materiales, tienen equipos, tienen la forma de ejecución, la forma de control. Lo mismo pasa acá, pero es en este caso para construir la capa base. Voy a ver lo que es la descripción, el tipo de material que me pide, los equipos que necesito para trabajar la capa base, cómo debo ejecutar la ejecución, el control de calidad de materiales antes de que los use. Cuando digo control de calidad de la ejecución, ahí voy a verificar cómo lo han ejecutado. Y control geométrico me permite hacer una verificación si mi capa base de pronto en el diseño decía 20 centímetros. Obviamente, haciendo mi control geométrico, voy a verificar si efectivamente esa capa que he vaciado tiene 20 centímetros. Mi forma de medición, es decir, lo voy a pagar en metro cuadrado, lo voy a pagar en metro cúbico, no sé. Esa es la forma aquí se define la forma de medición para que yo pueda pagar con posterioridad, ¿no? Si aquí yo estoy midiendo en metros cúbicos, obviamente lo voy a pagar por metro cúbico, ¿no? Bueno, respecto a la caracterización del árido grueso, les he dicho que vamos a hacer algunos detalles, vamos a cumplir con lo que se hace en la caracterización del árido grueso. En este caso utilizamos algunos calibres, tanto para lo que son lajas y como son agujas. Según su forma, las partículas pueden clasificarse en redondeadas. Las redondeadas ya sabemos que es de canto rodado. Cúbicas, que es lo que nos interesa demasiado. Y existen lajas. No deberían tener lajas. De hecho, hay un porcentaje mínimo de lajas y agujas que me pide la especificación para las capas de la estructura del pavimento. No sé si alguien me podría decir cuánto pide qué porcentaje me pide la capa base, por ejemplo. A ver si hagamos un ejercicio, busquen en sus especificaciones y díganme cuál es el valor mínimo que me pide o que debería tener mi capa base. Hablemos de ese material. El índice de alargamiento y aplanamiento. Al que está buscando lo van a encontrar en el inciso 572, donde dice materiales. Les voy a hacer la vida más fácil. Dice que el índice de alargamiento y aplanamiento
para una capa base no deberá ser mayor a 25%. Es decir, si en el proceso de trituración se me han generado lajas es como su celular, digamos, ¿no? O sea, tienen una partícula plana y normalmente lo que voy a hacer es meter estos calibres, ¿no? Estos son los calibres y ahí voy a ver qué porcentajes están pasando por allí. Algunos no pasarán, obviamente que eso lo voy a retener. Entonces, el 25% del 100% habría pasado estos calibres, ¿no? Para ver la parte de lajas. Agujas es como si yo tuviera un marcador, digamos, alargado, una forma alargada, el marcador de pizarrón acrílico, digamos. Entonces, esas son las características que se debe controlar y que están especificadas, valga la redundancia, en las especificaciones técnicas generales. Las agujas se calibra por acá, o sea, se pone una piedra que tope estas agujas, ¿no? De esta manera. Es alargado y tiene que pasar por acá. Y tiene distintos calibres, ¿no? Para distintos tamaños. Uno de los ensayos requeridos en la caracterización del ladrillo grueso, que es importante, es el ensayo de Los Ángeles, el cual nos va a medir la resistencia mecánica del esqueleto mineral. Pues aquí ya sabremos cómo se prepara, ponemos el material, están las esferas, y esto va girando y se van golpeando entre sí los áridos con las esferas, y ahí de este resultado nos va a salir un porcentaje de material que no ha sido afectado por las esferas, ¿no? La adhesividad por la placa Bialit es un ensayo español. Nos sirve para para ver la compatibilidad de un ligante y un árido, ¿no? El ensayo consiste en lo siguiente. Fíjense aquí un cuadrito, lo voy a ampliar tal vez para que lo vean mejor. Ahí lo veremos. Este es un molde. Yo voy a poner esta placa. Fíjense que hay varias placas. Primero pongo la placa en este molde. Voy a hacer un riego de asfalto y luego voy a hacer un riego, voy a colocar los áridos que quiero verificar. Una vez que se haya enfriado el cemento, con la cara hacia abajo, o sea, los áridos hacia abajo, y esta es la base de la placa, ¿no? La que estaba antes apoyada, ahora va a estar en la parte superior. Los áridos van a estar aquí abajo. Entonces, perdón, me había olvidado. Este es el rodillo que me permite, digamos, de alguna manera, hacer de que el árido se adhiera a ese ligante bituminoso que estoy verificando. Entonces, con esto es el rodillo que voy pasando antes de meterlo acá. Lo pongo con la cara, con los áridos hacia abajo ahora, y esta superficie que era base aquí va a estar expuesta. Agarro esta esfera, lo pongo aquí en esta parte superior y lo suelto. Esta esfera va a caer y algunos áridos también se van a desprender. Entonces ahí vamos a verificar la capacidad de adherencia que tiene el árido. Este es el ensayo de placa Bialit, que se llama. Es más utilizado para los trabajos de tratamiento superficial. Bueno, otra de la caracterización que se debe hacer a estos áridos es del pulimento, ¿no? Este es un equipo de pulimento acelerado, así se llama en el laboratorio. Estas son las ruedas, donde primero preparo estos moldes que están aquí al lado. No sé, a ver un momentito. Estos moldes, voy poniendo en estos moldes las piedritas, uno por uno, los áridos, y encima le voy a poner un mortero. Y una vez que voy a desmoldar esto, me va a salir así. Las piedritas expuestas, y aquí está el mortero que está agarrando las piedritas. Esto son pedacitos así que tienen esta forma, fíjense, parece cóncava. Entonces, voy armando acá, en esta rueda lo voy armando, de tal forma que todo va a ser una rueda de puro áridos expuestos. Esta rueda que estoy señalando está aquí adentro. Aquí este es un recipiente de arena que va cayendo de a poco
Este es un contrapeso que hace que la rueda presione a esta parte del árido, ¿no? A esta superficie del árido. Entonces esto va dando vueltas, la arena va cayendo acá y esta rueda va haciendo el pulimento de este material. Y ahí vamos a verificar el pulimento de este árido, ¿no? Si cumple o no cumple las especificaciones. Quiero que hagan algo parecido a esto para la siguiente clase. No ahora, preséntenlo, lo van a presentar el 16, tarea para el 16. Lo que quiero que hagan es lo siguiente. Pongan aquí, como lo que está acá, el ensayo, pongan el nombre, por ejemplo, aquí dice Abrasión Los Ángeles, ¿ya? Entonces ya saben cuál es el ensayo. El ensayo clasificado de acuerdo a la norma ASTM o de acuerdo a la norma ASHT. Aquí esta es una norma peruana y esta tiene un código, igual que nosotros en nuestras manuales de carreteras, también tenemos un código diferente al ASHTO o al STM, pero este código no tiene nada que ver, solamente está relacionado a este código del ASTM o al ASHTO, ¿ya? Entonces, ¿qué quise? Digamos, yo pongo aquí decía requerimientos para altitudes menores a 3000, pero ustedes no van a poner esto. Lo que quiero que ustedes pongan es aquí la capa de rodadura, primero. Una columna se va a llamar capa de rodadura, ¿ya? La otra va a ser la capa base. La otra va a ser capa subbase, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero es que, por ejemplo, ustedes aquí hayan escrito capa de rodadura. En lugar de requerimientos, aquí van a poner capa de rodadura de mezcla asfáltica, ¿ya? Ustedes entran a la especificación de capa de rodadura y ustedes van a ver cuánto pide de desgaste de Los Ángeles en esta especificación. Supongamos que es capa de rodadura, aquí está pidiendo como máximo se debe desgastar 40%. ¿Está bien? Entonces, yo quiero que ustedes hagan, como en esta tabla, todos los ensayos que pide para capa de rodadura, todos los ensayos que pide para capa base y todos los que piden para capa subbase. Entonces, aquí donde dice, a ver, lo voy a borrar para que no haya mucha confusión, porque ya está lleno eso. Entonces, aquí ustedes van a poner capa de rodadura, ¿sí? Ahí. Entonces entran a la especificación y van a ver todos esos detalles y los que haya, ustedes anotan aquí. Van colocando todos los ensayos que vean, ¿ya? Por ejemplo, para capa subbase, aquí voy a tener otra columna, va a decir, ya hemos dicho que va a haber capa base y suponiendo que aquí está la columna de capa subbase, ¿ya? Este mismo ensayo lo pide para capa de rodadura, que dice 40, para capa base dice, digamos, 50, y para capa base. Para capa subbase no exige, entonces lo ponen en 0, ¿ya? Entonces, no todos los ensayos se exigen en todas las capas, ¿ya? Algunos sí. Por eso es bien importante cuando nosotros hacemos la identificación de los bancos. Si me sirve para capa de rodadura el material, para capa de rodadura, obviamente me va a servir para la capa base que está debajo y más aún para la capa subbase, ¿no? Espero que me hayan comprendido. Entonces, tengo un cuadrito similar a este. No quiero que le carguen tanto aquí esto, ¿no? Ponga solamente lo que corresponde a esto o STM, no sé con cuál estará clasificado. Pero ustedes aquí esta columna me van a poner una columna de capa rodadura, una columna de capa base. Obviamente que va a ir cambiando, ¿no? Los valores. Ya les he dicho, para capa rodadura puede ser 40 máximo, para capa base puede ser 60 y para capa subbase, este ensayo de Los Ángeles es innecesario. Entonces lo dejan en blanco. Entonces van a hacer este material, este cuadrito. Bueno, aquí les he mostrado la especificación técnica del agregado grueso, ¿no? Ustedes no van a diferenciar entre árido grueso o fino. Solamente yo quiero que pongan todos los ensayos que encuentren
tanto en capa de rodadura como en capa base. Aquí van a estar todos los ensayos. Algunos se van a repetir en las capas, ¿no? Otros ni siquiera. Bueno, finalmente tenemos la caracterización del árido fino. Lo que nos interesa es verificar la limpieza y la plasticidad, y eso lo hacemos con el ensayo de equivalente de arena. Entonces aquí vamos a ver, ¿para qué hacemos esto? Para verificar que no estén contaminados los materiales con material orgánico, tampoco que tengan partículas de arcilla. Entonces, esta es una verificación en el árido fino. ¿Ya? Otra verificación que habíamos visto, o caracterización del árido fino, es verificando la adhesividad. Y para esto podemos utilizar el procedimiento de Rieder-Weber, que ¿en qué consiste? Agarro el árido fino, lo pongo acá, y voy a echar un poquito de asfalto, y voy a preparar unas esferas como las que están viendo ahí. Una vez que preparo estas esferas, van a entrar a una sustancia de carbonato sódico. Va a estar, primero vamos a poner carbonato sódico acá en esta probeta, y luego vamos a poner estas esferitas. Entonces metemos en arena y lo calentamos y vamos a verificar si ha habido desprendimiento o no del asfalto de la arena que hemos verificado. ¿Ya? Bueno, esto es una especificación técnica para árido fino, fíjense, una especificación técnica para árido fino. Obviamente que aquí están los materiales índice de plasticidad, equivalente de arena, y aquí está esto sería para requerimientos para alturas menores a 3000. Pero nosotros vamos a poner aquí, vamos a ser más vivos, vamos a poner capa de rodadura, la otra columna va a ser capa base, y la última va a ser capa subbase. ¿Ya? ¿Listo? Lo que tienen que hacer está clarísimo, ¿no? A ver, quisiera que si alguien tiene alguna duda me diga, por favor. Me queda una preguntita. Sí, te escucho. En el agregado grueso, entonces, Inge, ¿no es necesario hacer la columna de norma MTC, no, Inge? No, esa es la norma. Este es Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dice, del Perú. Nosotros vamos a poner esto, ¿no? ¿Para qué? Nosotros solamente tenemos el ensayo de Los Ángeles, por ejemplo, utilizando la CTM, es el C131. Si utilizo la norma esto, es el T96. ¿Listo? Pero este valor lo van a sacar de la especificación. Este valor lo van a sacar para la capa que ustedes estén analizando, ¿no? ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Caracterización. También es bien importante que este material formado por partículas funcione como un todo, ¿no? O sea, no solo el árido me va a servir, o sea, lo ha analizado tan bien el árido que solito no me va a funcionar. O sea, yo debo ver qué debe cumplir este árido y con qué lo voy a utilizar. Y normalmente lo que me interesa es que cumpla en conjunto con las otras partículas una cierta granulometría, ¿no? Me interesa el rozamiento interno y la cohesión. O sea, dependiendo, si yo quiero rozamiento, necesito áridos con caras fracturadas. Y si quiero cohesión, obviamente voy a utilizar material fino, ¿no? Limo, arcilla, con un cierto porcentaje que eso me va a dar cohesión al árido grueso. Bueno, ya sabemos que para caracterización física del conjunto de materiales puedo tener granulometrías de tipo continuo o discontinuo, ¿no? El tamaño máximo también es importante, está limitado siempre por el espesor de la capa. Si yo tengo un espesor X, entonces ese me va a limitar el tamaño máximo del árido. Bueno, lo que les había mencionado, ¿no? El rozamiento interno está en función de la angulosidad de las partículas y la cohesión está en función del material fino que esté utilizando, perdón, medio hipo. Bueno, finalmente, no es árido, pero es un material muy importante, especialmente cuando nosotros producimos mezcla asfáltica.
nosotros le vamos a poner un porcentaje de filler. Cuando yo estoy haciendo la producción del árido o cuando estoy haciendo la producción de la mezcla, me va a generar un polvo y ese polvo es una fracción mineral que pasa el tamiz 200. Imagínense cuán fino es. Y esto me va a servir para que se genere el mortero, en caso de mezclas asfálticas, para que aglutine el árido. Este filler puede ser procedente de la trituración de áridos, como se había mencionado, o simplemente cuando ya no tenga ese tipo de material, ese polvo que se está generando en la trituración o ya en la producción de mezclas asfálticas, yo puedo utilizar un cemento Portland o de lo caso contrario puedo utilizar una ceniza volante. La ceniza volante es un subproducto de la industria siderúrgica. Es un polvo que también se genera, que también se lo puede utilizar. Tal vez ustedes han debido ver alguna tesis, algún trabajo ya realizado donde se utiliza estas cenizas volantes como parte de la producción de hormigón, por ejemplo. Bueno, ya me he anticipado, esto se utiliza en una mezcla asfáltica, este filler, que me va a servir como aglutinante mezclado con el cemento asfáltico, ¿no? Bueno, muchachos, esta clase continuará mañana a las... Que se podría utilizar la grava chancada para mezclas SMA. ¿Qué significa esto? Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo ya mezclas asfálticas, ya cuando lleguemos a la capa rodadura. Pero para adelantarles, esta es una mezcla que es de granulometría discontinua, es una mezcla de granulometría discontinua que me sirve para darle mayor estabilidad a mi mezcla asfáltica. Estabilidad es darle mayor, que no se deforme. Entonces, este árido lo que va a hacer es trabarse entre sí. Y al trabarse, obviamente es como si como quisiera comprimir áridos gruesos en una botella, digamos, ¿no? Yo lo pongo ahí y quiero comprimirla. Entonces, no voy a poder comprimir porque las piedras están rozándose una con otra, ¿no? Entonces, eso me da la estabilidad alta en una mezcla asfáltica. Y esto me sirve más para tráfico pesado y para alto tráfico. Cuando estoy hablando de tráfico pesado, significa que va a haber un gran porcentaje de vehículos pesados como buses y camiones, ¿no? Los otros son vehículos ligeros, autos y camionetas, esos no los tomamos en cuenta. Y cuando digo tráfico alto, quiere decir grandes volúmenes de tráfico. Entonces, esa mezcla nos sirve para este tipo de tráfico, ¿no? He tenido la oportunidad de hacer con algunos de sus compañeros una tesis, un proyecto de grado, que se llama Weimar Torres, y él ha hecho las mezclas SMA. Ustedes pueden tener acceso a la biblioteca y van a ver en qué consiste este tipo de mezcla. Y yo he diseñado varios pavimentos con este tipo de mezcla, pero lamentablemente muchos ingenieros no se atreven a hacer este tipo de mezcla porque es una mezcla que requiere mucho cuidado. De hecho, Weimar ha ido a trabajar a Santa Cruz. Lo he propuesto para que, como él ha hecho su tesis en este tipo de mezcla, para que vaya a trabajar allá. Pero asimismo, ellos no se atrevieron a hacer este tipo de mezcla, ¿no? Pero en fin, algún momento tal vez a ustedes le pongan prioridad para hacer este tipo de mezcla en este tipo de carreteras con alto tráfico o tráfico pesado. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Me estoy adelantando demasiado. Bueno, ¿alguna otra consulta? Mientras... Una consulta. Dale. Con respecto a si existiría la posibilidad de pensar en agregados alternativos. Vi en una tesis que utilizaban, bagazo,
o el hecho de que en el oriente se utiliza casquetes de ladrillo. No sé, Inge, si sepa algo sobre... ¿Bagazo para qué, pero? Con una mezcla asfáltica, habían hecho una tesis en nuestra carrera. Sí, sí, he leído eso. En realidad no he leído ni ese tribunal, ni tutor, nada, pero sí he visto de que han hecho eso, ¿no? Pamela creo que ha hecho, ¿no? ¿No la conocen? Me acuerdo de ella. Pamela, ¿qué Pamela es? Ya me he olvidado. ¿Alguien la conoce? ¿No? Después, sí se puede hacer, pero, pero a veces hay cosas que no son prácticas, ¿no? Puedes rendir, puedes hasta por ahí, digamos, puede ser factible hacer esto, pero a veces no hay la cantidad suficiente de material para poder hacer esta mezcla, ¿no? Hay que, como ensayo de laboratorio puede estar bien, pero la verdad no sé a qué conclusiones habría llegado, ¿no? Que hasta donde yo recuerdo, el material que habían utilizado era de un tamaño mucho mayor al que dio buen rendimiento, es lo que decían ellos. Querían incrementar la flexibilidad del pavimento y mucho del material se encontraba podrido, creo, o algo así. ¿Y cuánto habrían puesto, ¿no? De ese material? No recuerdo, Inge. Solo recuerdo que estaban analizando CBRs. No, CBR y no. O han utilizado para capa de granular. Si han utilizado para capa granular, lo están volviendo, ¿cómo se llama? Ah, ya sé, Pamela Landívar se llama. Y Noelia Roca, creo, si no me equivoco, han hecho juntas. ¿La conocen? No, Inge. Creo que no. Hizo ese trabajo. Pero hizo para mezcla asfáltica, no para capas granulares, porque si incorpora un material orgánico a la capa granular, el material más bien va a ser malo, ¿no? Tal vez ellos han hecho para mezclas asfálticas. Sí, es que Bueno, como no llevaban la materia Inge, entonces gran parte era chino para mí, pero me interesaba, digamos, el tema de que se puedan ver alternativas. no, hay varias, pues se hace hay muchas tesis. Si te interesa, ya sabes, te vamos a convocar también. Y si quieres, también puedo ser tu tutor en algún momento. Bueno, muchachos, ¿qué más? Mañana los voy a ver, ¿a qué hora? 7:30 en punto. La mañana, Inge. Sí, pues, así está la invitación de mañana.